Primer contacto. Error de juicio. El alto almirante Vex Toral se encontraba en la cubierta de mando de la nave insignia de la gloriosa ascensión de la séptima flota de expansión de Eeman. Sus 4 apéndices superiores estaban plegados con formal satisfacción mientras observaba la pantalla holográfica que mostraba el sector recién cartografiado. Los informes del cuero cabelludo habían confirmado lo que los sensores de largo alcance sugerían. Una especie tecnológica emergente había establecido colonias más allá de su sistema natal. Los humanos. Vex Toral pronunció la palabra con la cuidadosa precisión de quien prueba un concepto desconocido. ¿Cuántos mundos tienen?, afirmaban. La analista de flota Zarmev consultó su terminal de datos. Las manchas bioluminiscentes de su rostro latían con concentración. 11 mundos seleccionados. El alto almirante, 5 colonias completamente terraformadas y 6 puestos mineros avanzados. Su expansión ha sido notablemente rápida para una especie que solo lleva 3 siglos viajando espacialmente. Realmente notable. La voz de Vex Tal tenía un armonioso matiz de diversión y sus capacidades militares están limitadas por nuestra evaluación. Zarev respondió que priorizan la infraestructura civil y la extracción de recursos. Sus naves son principalmente transportadores de carga adaptados con capacidades defensivas mínimas. Dependen de plataformas defensivas fijas alrededor de sus mundos clave en lugar de una flota Vex móvil. Torel extendió un manipulador para ampliar una sección de la pantalla que mostraba el sistema natal humano, la Tierra. Leyó la designación. Curioso. Toda su civilización se desarrolló en un mundo mortal de alta gravedad, nitrógeno y oxígeno. No es de extrañar que sean tan robustos físicamente. El Consejo Evolutivo sugiere que esto puede explicar su rápido avance tecnológico. Añadió el subcomandante Krell. Los Bore de su estación, especies de entornos hostiles, a menudo desarrollan capacidades aceleradas de resolución de problemas. Vex. Torel chasqueó las mandíbulas pensativo, o tal vez simplemente no se han enfrentado a suficientes desafíos. Entre las estrellas, el universo tiene formas de moderar la ambición desenfrenada. El puente se quedó en silencio cuando la tripulación reconoció a el familiar, precursor de una decisión del comando. La hegemonía se había encontrado con 17 especies de carenado espacial en sus 12.000 años de historia. Todas se habían unido finalmente al colectivo, ya sea mediante integración diplomática o subyugación necesaria. Enviar el paquete diplomático estándar. Vex Torel finalmente ordenó informarle sobre los protocolos fronterizos de la hegemonía, la asignación de recursos, las cuotas y los requisitos administrativos. Darles un ciclo estándar para responder según sus órdenes. El alto almirante subcomandante Quor confirmó la transmisión de las órdenes a la matriz de comunicaciones. El paquete diplomático se transmitió en todas las frecuencias que la humanidad solía usar. Contiene la sabiduría acumulada de la hegemonía. 12.000 años de gobernanza interestelar, destilados en directivas claras para una especie emergente. El mensaje estableció las reivindicaciones territoriales de los hijos, describió el proceso de solicitud de permisos de expansión, detalló el sistema de impuestos sobre los recursos y especificó el cronograma para la integración administrativa. Transcurrió un ciclo estándar. Otra ausencia de respuesta provino de la insolencia o incompetencia espacial humana, reflexionó Vex Torel durante la reunión del personal de mando mientras el segundo ciclo llegaba a su fin. De cualquier manera, no podemos permitir que continúe la expansión descontrolada. El supervisor estratégico Meluk, el miembro más antiguo del personal de mando, aventuró una opinión inusual. El alto almirante, nuestro policía, los psicólogos sugieren que los humanos pueden interpretar nuestra comunicación de forma diferente a la prevista. Sus registros históricos muestran una especie ferozmente protectora de la autonomía. Todas las especies valoran la autonomía. El supervisor Vex Torel desestimó la preocupación con un movimiento de su apéndice inferior hasta que comprendan los beneficios de una gobernanza adecuada. Prepararán una fuerza de demostración que establecerá presencia en su colonia más alejada e iniciará negociaciones directas. 3 cruceros de batalla de hegemonía llegaron al puesto minero humano designado como Teda Eridani. El asentamiento era modesto, con una atmósfera esférica que cubría el equipo de extracción, las unidades habitacionales y un pequeño puerto espacial. Las naves de hegemonía tomaron posición en órbita alta, transmitiendo su presencia. En todos los canales, los humanos respondieron casi de inmediato, no con transmisiones diplomáticas, sino con 3 naves que se elevaban desde la superficie del planeta. Naves primitivas según los estándares de la hegemonía, apenas una cuarta parte del tamaño de los cruceros de batalla. Sus sistemas de armas informaron que el oficial de sensores a bordo del crucero líder, doctrina inmutable, solo tenía una postura defensiva. El comandante Jabbar señaló que,
Como era de esperar de una especie que se enfrentaba a la fuerza superior por primera vez, debía mantener la posición y continuar transmitiendo credenciales diplomáticas. Lo que sucedió a continuación sería debatido en los círculos estratégicos de Eman durante años. Una de las naves humanas aceleró bruscamente su trayectoria, acercándose peligrosamente a la doctrina inmutable. No estaba claro si se trató de un acto deliberado de agresión o un error de cálculo de navegación. Las naves de Gemonium automatizaron los sistemas de defensa, interpretando la aproximación como un ataque. Vector disparó una ráfaga de advertencia desde su parte delantera. Los cañones de la nave humana estallaron en un breve destello brillante cuando el núcleo de su reactor se rompió. Las naves humanas restantes abrieron fuego de inmediato con armas cinéticas primitivas pero sorprendentemente efectivas, barras de tungsteno, aceleradas a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Todas las baterías respondieron al fuego. El comandante Yeebnar ordenó con voz firme a pesar de la inesperada escalada. Neutralizó la amenaza. El intercambio duró menos de 6 minutos cuando terminó. Las 3 naves humanas quedaron reducidas a escombros y los cruceros Gemonía sufrieron daños menores en su revestimiento exterior. La primera vez en 800 años que las naves Gemonía sufrieron daños en un escenario de primer contacto en la gloriosa ascensión. El alto almirante Vextoral recibió el informe con fría furia, por lo que eligieron el conflicto sobre la cooperación. Un resultado lamentable, pero no inesperado, para una especie que se desarrolló en aislamiento. La decisión fue tomada por unanimidad por el Estado Mayor de Mando. La hegemonía ejecutaría una acción punitiva limitada contra puestos de avanzada humanos clave demostraron una fuerza abrumadora, minimizando las bajas civiles tras una demostración suficiente de superioridad tecnológica. Se les ofrecieron a los humanos términos de rendición e integración. Durante los siguientes 15 días, las fuerzas de Hegemonía atacaron 4 colonias humanas con plataformas de defensa de precisión quirúrgica, que fueron vaporizadas por un rayo de partículas concentrado. Las instalaciones militares fueron identificadas y neutralizadas desde la órbita. Los centros de procesamiento de recursos fueron desactivados, pero no destruidos. Eventualmente servirían a Hegemonía. Después de todo, la resistencia humana era desorganizada e ineficaz. Sus naves, aunque numerosas, fueron superadas en cada enfrentamiento. Sus armas, aunque ocasionalmente innovadoras, no pudieron penetrar los escudos de Hegemonía. Sus tácticas, aunque persistentes, no se adaptaron con la suficiente rapidez a la abrumadora brecha tecnológica. Entonces, extrañamente, los humanos comenzaron a retirarse, no en desorden, sino en lo que parecía ser una retirada coordinada. Colonia tras colonia, cada colonia evacuó sus activos militares, retirándose hacia sus sistemas internos. Reconocieron la inutilidad de la resistencia. El subcomandante Kvor observó con satisfacción cómo la flota se reagrupaba tras la exitosa neutralización del puesto minero en Prom B. Nuestra inteligencia indica que se están consolidando alrededor de su sistema de origen. Una respuesta natural, coincidió el analista de flota Zarev. Buscan proteger su mundo de origen a toda costa. El alto almirante Vextoral no estaba tan seguro. Su retirada es demasiado organizada, demasiado deliberada. Esperaba más resistencia. Quizás son más racionales de lo que esperábamos. El supervisor estratégico Meluk sugirió que reconocieran una fuerza superior y eligieran la preservación por encima de un sacrificio inútil. Vextorel aceptó a regañadientes esta interpretación. Preparar los protocolos de integración. Se acercarán a su sistema de origen en 5 ciclos y ofrecerán condiciones. 3 ciclos después, cesó toda comunicación desde el espacio humano, no solo los canales diplomáticos, sino también todas las emisiones electromagnéticas de las transmisiones militares a las transmisiones de entretenimiento civiles. Se silenciaron a través del espectro. Los sensores de largo alcance no detectaron movimientos de naves, ni actividad de defensa en la plataforma. Nada más que el ambiente. Firmas de sus colonias establecidas. ¿Se han rendido? Core. Se preguntó en voz alta en la cubierta de mando O. Se derrumbó. Ofreció Zarev. Quizás su sociedad era más frágil de lo que parecía. Vextor estudió las lecturas del sensor con creciente inquietud. Ninguna especie. Simplemente desaparece. Intensifica los escaneos. Quiero saber qué están planeando, pero durante 2 ciclos más, el espacio humano permaneció silencioso y aparentemente inactivo. La flota de la hegemonía avanzó con cautela hacia el borde del sistema Saúl. Preparada para cualquier cosa,
desde una rendición abyecta hasta una última resistencia desesperada. Lo que encontraron no fue ni la celebración en la cubierta de mando de la gloriosa ascensión fue moderada pero inconfundible. El Estado Mayor de Mando se reunió para la tradicional victoria. Reconocimiento compartiendo compuestos rituales que estimularon sus neurotransmisores para producir la aproximación más cercana a la alegría que su especie podía experimentar por la eficiente expansión de la hegemonía. Vex Torel en tono elevado. Su cáliz ceremonial y a los nuevos miembros de nuestro colectivo, que encuentren prosperidad a través de un gobierno adecuado, respondieron al unísono los oficiales reunidos. Zarev se acercó al alto almirante después del brindis formal por la integración. Los especialistas están preparados para comenzar las evaluaciones culturales tan pronto como aseguremos su hogar. El excelente Vex del mundo. Torel respondió, admito que esperaba que esta campaña requiriera muchos más recursos. El espectáculo humano inicial del espíritu. Pero, en última instancia, reconocemos la razón. Un cambio bienvenido en nuestra experiencia con la rebelión Dvir. Coré notó que sus patrones faciales brillaban de satisfacción. La celebración fue interrumpida por una alerta urgente del sensor. El alto almirante estaba detectando múltiples anomalías espaciales que se formaban alrededor de la flota Vex. TL se giró bruscamente hacia la pantalla principal, especificando firmas de energía diferentes a las de nuestra base de datos. El oficial informó, mandíbulas, clic. Con agitación, se forman en un patrón esférico alrededor de nuestra posición, a una distancia aproximada de 3 minutos en todas direcciones. La cubierta de mando quedó en silencio mientras la pantalla se actualizaba para mostrar las anomalías que rasgaban el tejido espacial, cada una un remolino de energías imposibles, y de estas grietas surgían formas que desafiaban la comprensión de la humanidad. Naves masivas, angulares y depredadoras, que emergían como cazadores del ápice de naves humanas ocultas. Pero nada como las naves que habían encontrado y destruido. Estos eran titanes de la guerra, los más pequeños, empequeñeciendo la gloriosa ascensión por un factor de 3. Sus salones eran de un negro medianoche, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla, dándoles una apariencia bidimensional contra el campo estelar. Un susurro imposible. Zarf, nuestra inteligencia no indicó nada de esta magnitud porque querían que viéramos solo lo que eligieron mostrar. Vex Torel se dio cuenta de la magnitud de su error de cálculo, volviéndose terriblemente clara. Una solicitud de comunicación. Se encendió la consola principal tras un momento de vacilación. Vex Torel asintió al oficial de comunicaciones. La pantalla cambió para mostrar un rostro humano. Una mujer, según sus estándares dimórficos, con piel oscura y ojos que no reflejaban luz. Esta es la almirante de flota Amera Chen de la Fuerza de Defensa Terana. Ella declaró sin preámbulo, su campaña de agresión contra los puestos de avanzada humanos ha sido notada, catalogada y será abordada. Pero primero pensamos que apreciaría una introducción adecuada a la humanidad. La humanidad revela su verdadero poder. Lo que está viendo es la división de primera respuesta de la silenciosa vanguardia de la Tierra. La almirante Chen continuó con voz tranquila y mesurada. Las naves que ha encontrado hasta ahora eran principalmente naves civiles con mínimas capacidades defensivas. Le permitimos enfrentarse a ellas para evaluar su nivel tecnológico y su doctrina estratégica. La alta almirante Vex Torel luchó por mantener la compostura ante esta revelación. Sacrificó a su propia gente para recopilar información. Una fría sonrisa cruzó el rostro humano, ninguna vida se perdió en sus ataques, almirante. Las tripulaciones que creía haber destruido eran drones autónomos y elaboradas proyecciones holográficas. Incluso la colonia que bombardeó fue evacuada semanas antes de su llegada a la cubierta de mando de la gloriosa ascensión. Un silencio aturdidor dio paso a una actividad frenética, mientras los oficiales de sensores intentaban comprender las naves que los rodeaban. Las lecturas desafiaban la categorización, firmas energéticas que fluctuaban entre estados de la materia, sistemas de propulsión que parecían doblar el espacio-tiempo en lugar de moverse a través de él, composiciones completas que absorbían, escaneando frijoles en lugar de reflejarlos tácticamente. La evaluación de Vex Torel exigió una evaluación estratégica. La voz de Mel tembló ligeramente. Almirante. Estimaciones conservadoras sugieren que cualquiera de estas naves podría neutralizar a toda nuestra flota. Estamos significativamente superados. La hegemonía no se rinde. Vex Torel declaró, aunque los armónicos matices de su voz delataban su incertidumbre. Esperábamos esa respuesta. El almirante Chen respondió, permítanme proporcionar una demostración de por qué sería prudente reconsiderarla.
Una señal invisible, una de las enormes naves humanas designadas como el buque de guerra Alfa, en las pantallas tácticas de Emman, emitió un pulso de energía que inundó la flota. No hubo efectos inmediatos. No hubo explosiones ni fallos de sistemas. El sensor informó, Vextoral, todos los sistemas estaban funcionando. El alto almirante informó, el pulso parece no haber tenido ningún efecto. La expresión del almirante Chen permaneció impasible. Observe la posición de su flota. Almirante Vextoral, la pantalla táctica se actualizó y un gas colectivo resonó en la cubierta de mando. La flota de Emman. 57 naves de varias clases, dispuestas en formación de combate estándar, habían sido reorganizadas. Las naves que se habían posicionado en el flanco izquierdo de la formación ahora estaban a la derecha. Las naves de la retaguardia ahora miraban hacia el frente. La formación se había invertido por completo, como si toda la flota hubiera sido recogida, rotada y reubicada. Espacio. Tecnología de manipulación espacial. Susurró. Thorf, pueden reposicionar objetos en el espacio sin contacto físico. Una aplicación menor. El almirante Chen explicó que la misma tecnología nos permite reubicar fenómenos estelares peligrosos, redirigir trayectorias de asteroides o, hizo una pausa, eliminar significativamente las amenazas por completo del espacio-tiempo normal. Para enfatizar su punto, un segundo pulso emanó de otra nave de guerra cuando pasó sobre una nave de exploración de la hegemonía en el borde de la formación. La nave más pequeña simplemente desapareció. Sin explosión, sin campo de escombros. Simplemente se fue. ¿Dónde? Exigió Vex. ¿Qué has hecho con esa nave? ¿Y su tripulación? Están perfectamente a salvo, le aseguró Chen. Actualmente en una dimensión de bolsillo, a aproximadamente 3 años luz de aquí. Podemos devolverlos cuando lo desee. La tripulación no experimentará más que una desorientación momentánea. Las implicaciones fueron asombrosas. Los humanos poseían tecnología que hacía que la guerra convencional careciera de sentido. Podrían reorganizar flotas enteras, retirar naves de la realidad y presumiblemente mucho más. Su especie ha ocultado su verdadero nivel tecnológico. Vextol declaró su tono, una mezcla de acusación y admiración reticente. Por supuesto que sí. Chen respondió con naturalidad. La humanidad aprendió temprano en su desarrollo que revelar todas las capacidades propias rara vez es ventajoso. Hemos estado observando la armonía durante más de un siglo, almirante. Sus patrones de expansión, estructuras de gobierno, desarrollo tecnológico, todo catalogado y analizado. Sabíamos que un encuentro era inevitable, así que nos preparamos. En consecuencia, los párpados internos de Vextel parpadearon en señal de intenso cálculo. Entre su especie, si su tecnología es tan avanzada, ¿por qué mantener la apariencia de colonias primitivas? ¿Por qué permitirnos creer que tuvimos éxito en nuestros ataques? La expresión del almirante Qin se suavizó ligeramente. 2 razones. Primero, para evaluar con precisión sus intenciones, ¿intentaría soluciones diplomáticas o, por defecto, forzar la respuesta? Informa nuestra respuesta. Segundo, para ofrecer. Tienes la oportunidad de revelar tu verdadera naturaleza sin la incitación que surge al enfrentarte a la fuerza superior antes que Vex. Toral pudo responder. El oficial de sensores gritó, «Alto almirante, estamos detectando acumulaciones de energía en múltiples naves humanas. Parecen estar activando sistemas de armas». La pantalla táctica mostró 12 de las enormes naves de guerra humanas moviéndose en una nueva formación. Su posición, en efecto, bloquea cualquier ruta de retirada para la flota de la hegemonía. Has dejado claro tu punto. Almirante Chen Vex. Toral dijo, rápido, no hay necesidad de más demostraciones. No estoy de acuerdo. Chen respondió, atacaste nuestros puestos de avanzada sin provocación. Celebraste la victoria antes de confirmarla. Declaraste tu intención de forzar nuestra integración en tu colectivo sin nuestro consentimiento. Estas acciones requieren una respuesta. La cubierta de mando del glorioso ascenso se preparó para la aniquilación. Los oficiales se trasladaron a las estaciones de batalla, aunque todos reconocieron la inutilidad de la resistencia contra una fuerza tan abrumadora. ¿Qué sucedió? En cambio, lo sorprendió a todos. Las naves de guerra humanas liberaron miles de naves más pequeñas, cada una aproximadamente del tamaño de un transbordador EMI. Estas naves se acercaron a las naves EMI no con carga de armas, sino con lo que parecía ser equipo de reparación extendido.
¿Qué está pasando?, preguntó Torel, con confusión evidente en su voz. ¿Qué está pasando?, preguntó Torel. Reparación de drones. El almirante Chen explicó el daño sufrido durante su campaña contra nuestros puestos de avanzada. Lo estamos reparando. De hecho, los drones estaban abordando sistemáticamente las brechas del casco, las fugas de radiación y los fallos del sistema en toda la flota EMI. En cuestión de minutos, las naves que habían estado operando a capacidad reducida debido a daños de batalla fueron restauradas a su plena funcionalidad. Entiendo. Admitido. Vex Torel, demuestras un poder abrumador, luego repara nuestras naves. ¿Es esto alguna forma de guerra psicológica? La expresión del almirante Chen se volvió pensativa. En la larga historia de la humanidad, hemos aprendido que la demostración de poder más efectiva no es la destrucción, sino la creación, no la toma de la vida, sino su preservación. Podríamos aniquilar su flota con un mínimo esfuerzo, pero ¿qué lograría eso? Más allá de satisfacer un impulso primitivo de venganza, los drones de reparación completaron su trabajo y regresaron a sus respectivos portaaviones. Las naves de guerra humanas mantienen sus posiciones, pero sus sistemas de armas se apagan. Aquí está nuestra propuesta. El almirante Vex Torel Chen continuó, la hegemonía se retirará del espacio humano y reconocerá nuestras fronteras soberanas. A cambio, compartiremos ciertas tecnologías no militares que beneficiarán a su pueblo, avances médicos, mejoras agrícolas, sistemas de eficiencia energética. Buscamos no guerra ni subyugación, pero no toleraremos la agresión. El supervisor estratégico Melk se acercó a Vex Torel y susurró, Alto almirante, le aconsejo que acepte que no podemos igualar sus capacidades y que están ofreciendo términos más generosos que los que nosotros ofreceríamos en su posición. El guardián del orgullo de Vex TL, con su pragmatismo en 12.000 años de expansión. La hegemonía nunca se había encontrado con una especie que pudiera dictar términos desde una posición de tan abrumadora superioridad, pero los humanos no exigían rendición y vasallaje, simplemente reconocimiento y paz. Podrías destruirnos, Vex, declaró Torel, pero ofreces cooperación. ¿Por qué? La respuesta del almirante Chen fue simple, porque eso es lo que hace la humanidad. En su mejor momento, almirante, construimos en lugar de destruir. Exploramos en lugar de conquistar. Conectamos en lugar de dividir, pero no cometamos errores. Su voz se endureció momentáneamente. Nos defenderemos con toda la fuerza necesaria si volvemos a ser amenazados. Tras un momento de reflexión, Vex Torel hizo un gesto formal de aceptación. Sus 4 apéndices superiores se extendieron y luego cruzaron sobre su tórax central. La hegemonía reconoce la soberanía de la humanidad. Retiraremos nuestras fuerzas y enviaremos representantes diplomáticos apropiados para negociar relaciones formales. Chen asintió satisfecho. Excelente. Transmitiremos las coordenadas para un punto de encuentro neutral. Y almirante. Le devolveremos su nave exploradora. En breve, la tripulación podría estar hambrienta de dinero. Las dimensiones tienden a... Al finalizar la transmisión, la cubierta de mando del glorioso ascenso permaneció en silencio. La pantalla táctica mostró que las naves de guerra humanas comenzaban a retirarse, deslizándose de nuevo hacia el desgarro espacial del que habían emergido. Actualizar nuestro códice Vex. Toral finalmente ordenó clasificar a los humanos como una civilización de primer nivel tecnológico. Un enfoque superior a las métricas estándar. Con la máxima cautela diplomática, Zareb levantó la vista de su consola. Parches luminosos latían de emoción a pesar del humillante encuentro. El alto almirante dijo que los datos recopilados sobre su tecnología contradecían todo lo que creíamos saber sobre manipulación espacial, física dimensional y conversión energética. El Consejo Científico necesitará décadas para analizarlo todo. Ofrecieron compartir tecnología no militar. KRV notó que incluso una fracción de su conocimiento científico podría avanzar la hegemonía por siglos. Vex. Toral observó la pantalla donde la última de las naves de guerra humanas estaba desapareciendo. Podrían habernos destruido sin esfuerzo, pero optaron por la moderación. Podrían haber exigido nuestra subyugación, pero solo pidieron reconocimiento. Se giró para encarar a su Estado Mayor. En 12.000 años de expansión, la hegemonía ha encontrado muchas especies hoy. Por primera vez, podríamos haber encontrado algo mejor, ya que la gloriosa ascensión cambió de rumbo para alejar a la flota de la hegemonía del espacio humano. Vex Torel hizo una anotación personal en su primer contacto con la humanidad. Evaluación inicial catastróficamente incorrecta, no son simplemente otra especie a integrar o subyugar. Son algo que nunca antes habíamos encontrado. Una civilización que posee un poder abrumador,
pero que elige la moderación, que podría conquistar, pero que prefiere la cooperación. La hegemonía tiene mucho que aprender de estos humanos. A partir de hoy, veremos 2 ciclos estándar más tarde, cuando la nave exploradora, que había sido trasladada a una dimensión de bolsillo, reapareció repentinamente en las coordenadas designadas. Su tripulación informó de una experiencia inesperada. En lugar de un vacío dimensional estéril, se encontraron en lo que parecía ser un hábitat cómodo, diseñado para acomodar la fisiología de la hegemonía. Se les proporcionaron sustancias nutricionales compatibles con su biología, materiales de entretenimiento traducidos a su idioma e incluso una reseña histórica rudimentaria de la civilización humana. Cuando se les preguntó por qué se habían hecho tantos esfuerzos por una tripulación que tal vez nunca hubiera regresado, el representante humano simplemente respondió: «Eso es lo que nos hace humanos».